Hola, ¿qué tal? Hoy veremos el tema de la poesía y las figuras literarias. Un poema es un texto literario compuesto de estrofas y versos. Una estrofa a su vez es un conjunto de versos, y cada verso por su parte se considera una unidad. Ahora, los poemas también tienen características, que son el ritmo, la rima y la métrica. El ritmo es la musicalidad del poema y se consigue mediante la combinación de los acentos y las pausas. Y la rima es la coincidencia sonora de las últimas sílabas acentuadas de dos palabras o más. Existen dos tipos de rimas, las consonantes y las asonantes. Las consonantes son aquellas en las que dos o más palabras comparten las últimas letras a partir de la última sílaba acentuada. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra hijo y dijo. Estas dos palabras tienen una rima consonante. ¿Por qué? Porque su última sílaba coincide. Hijo y dijo. Pero también hay rimas asonantes. Las rimas asonantes son en las que dos o más palabras comparten solamente las vocales de la última sílaba. Ahora no es la sílaba completa, solamente la vocal. Bueno, y la métrica es la medida de los versos, y cuando un poema tiene métrica es porque todos los versos miden lo mismo. Ahora, las figuras literarias o retóricas son cuatro. Empecemos por comparación. Cuando un poema su figura literaria es la comparación, es porque se utiliza para expresar una semejanza entre una cosa y otra. Veamos el ejemplo. Blanca como la nieve, dulce así como el azúcar, tan oscuro que parece abismo. Si nos damos cuenta, aquí yo estoy comparando una cosa de otra. Blanco como la nieve, dulce así como el azúcar. Estamos haciendo una comparación. La siguiente es la metáfora. En la metáfora, esta es la figura retórica más popular en la poesía. Consiste en usar una palabra para referirse a otra con la que comparte una o varias características, aunque no se relacionen entre ellas. Escuchemos el ejemplo. Con sus alas blancas abiertas al viento, parecen cometas, parecen pañuelos. Bueno, aquí hablamos de unas alas y a su vez las estamos comparando con unos cometas y con pañuelos. ¿Sí? Es una metáfora porque sabemos que las alas no son cometas y tampoco son pañuelos. Pero esa es una forma de hacer una metáfora. Sigue la prosopopeya. Y esta consiste en dar a los objetos características y cualidades de los seres vivos. Por ejemplo, el señor invierno se viste de blanco, se pone el abrigo porque está temblando. Nos está hablando del invierno y el invierno lo está llamando como un señor, pero obviamente sabemos que esto es una estación y no es una persona. Por eso nos dice que consiste en dar a los objetos características y cualidades de los seres vivos. Y por último tenemos la hipérbole. Esta consiste en exagerar lo que se está diciendo, ya sea para aumentar o para disminuir. Escuchemos el ejemplo. Había una vez un barco chiquito. Había una vez un chiquito barco. Había una vez un barco chiquito, tan chiquito que no podía navegar. Bueno, aquí nos estamos dando cuenta que se está exagerando para ya sea para aumentar o para disminuir. Cuando usted te encuentres una figura literaria, recuerda evitar una lectura literal, es decir, en lugar de leer las palabras tal y como se presentan en el texto, tienes que interpretarlas y buscar otras relaciones entre los conceptos que están en juego. Por ejemplo, el verso, tus dientes perlas de mar. No significa esto literalmente. Quiere decir más bien que la persona a la que hace referencia tiene una dentadura blanca, brillante y perfecta. Bueno, esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Los poemas
utilizan mucho este lenguaje para embellecer las palabras o de lo que se está hablando y ya solo queda en nosotros poder interpretarlos correctamente. Ahora aquí tenemos un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Aquí nos dice la indicación. Lee determinadamente los siguientes fragmentos de poemas y analiza su estructura, entre paréntesis, métrica y rima, e indica qué tipo de figura retórica usan. Ok, primero vamos a medir la métrica. ¿Cómo la medimos? Pues vamos a separar nuestro poema por sílabas. Y aquí lo tenemos, ya lo separamos por sílabas. Cada verso tiene que medir lo mismo, tiene que tener el mismo número de sílabas para que nuestro poema tenga métrica. Y si yo cuento las sílabas de cada verso, me doy cuenta que este poema no tiene métrica. El primer verso tiene 1, 2, 3, 4, 5 sílabas y el segundo tiene 7. Y si me doy cuenta, pues todos los demás versos no van a coincidir. Entonces, este poema no tiene métrica. Ahora sigue la rima. Aquí me doy cuenta que la palabra vas y harás efectivamente riman. Tienen una rima consonante. Después, las palabras mar, descansar, temblar, también tienen rima consonante. Y por último, podemos decir que las palabras río, buscando, deseo, rumbo, pues es una rima sonante porque todas comparten la última vocal. Bueno, y por último, ¿qué figura literaria o retórica usa este poema? Bueno, este poema utiliza la prosopopeya. ¿Por qué? Porque está atribuyendo características o cualidades de los seres vivos a algún objeto o a alguna cosa. Por ejemplo, dice, agua, ¿dónde vas? Riendo voy por el río a las orillas del mar. Si me doy cuenta, me está diciendo que el agua se está riendo. En el siguiente estrofa habla del mar y dice que va río arriba buscando fuente donde descansar. Sí, o sea, ahí le está atribuyendo al mar que puede descansar como si fuera un ser vivo. Entonces, este poema, su figura literaria o retórica es la prosopopeya. Bueno, ya con este ejemplo que se hizo, tú ya puedes realizar y analizar los demás poemas.